Listo. Muy bien, vamos a hacer el estudio de Parashá Bealoteja 5781. Como saben, es una parashá que tiene muchos temas y me voy a abocar a uno solo. Sin embargo, vamos a hacer un recorrido general para poder estar en clima de lo que les quiero transmitir en el día de la fecha. Esta parashá nos pide una lectura muy particular sobre el encendido de la menorá. Como está escrito en hebreo, Dios le pide a Aarón, le da la mitzvah, el servicio a Aarón de encender la menorá. Y el texto dice, cuando enciendas las luces frente a la menorá. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo va a encender las luces frente a la menorá si las luces son las luces de la menorá? Les recuerdo que la menorá tenía 7 lámparas, se encendía la central y todas las luces apuntaban al centro. Esto implica que la divinidad está en nuestro centro, ¿sí? Derecha, izquierda, centro, la columna central. Y encender es encender otra menorá al mismo tiempo. ¿Y cuál es la que se enciende y cuál es la otra que se enciende? Esto ha sido explicado como que el trabajo en este mundo, en el mundo de Asia, nos une con el tercer cielo, con el mundo de Beriá, que es donde está, entre comillas, la menorá espiritual sería, ¿sí? ¿Recuerdan aquellas palabras de Rab Shaul? Que él llegó que conoce un hombre que llegó al tercer cielo, o el tercer cielo es Beriá, y esta es la referencia, el lugar del trono celestial, el lugar del templo celestial, es la dimensión de Beriá, que es donde está el alma del Mesías. Entonces, Aarón, que no ofrecía sacrificios, el sumo sacerdote, el hombre que va detrás de la paz, es el que enciende la menorá en este mundo y ilumina su alma de manera tal que ilumina la dimensión de la espiritualidad en toda su potencialidad. Bueno, después voy a hacer un poquito más referencia a esto. Lo que sí quisiera citar es que el pueblo tiene un pequeño problemita, ¿no es cierto? Tiene una cierta queja respecto a la divinidad, porque no estaban comiendo lo que ellos querían comer, cuestión de carne. Ayer vimos en el estudio que hicimos de esta para allá que se refiere al deseo sexual, la carne. Entonces no se estarían quejando de comer carne físicamente, porque ellos tenían ganado que habían traído de Egipto, sino a los ritos idólatras y las costumbres idólatras que todavía seguían trayendo, porque esa generación había crecido en la idolatría. Y nadie cambia de un día para el otro, no existe eso. Hay dos cosas que no existen. La pastillita de la felicidad no existe, no hay, nunca se creó ni se va a crear. Y ya cambié, ya entendí, ahora es todo nuevo. Esas dos cosas nunca existen, no son así. Esas son dos formas de evitar enfrentar situaciones. Espero que algo de afuera me solucione todo, una pastillita, o ya me di cuenta y ya cambié, ya soy una persona nueva. Eso no existe. ¿Por qué? Porque todo es un proceso. Sin procesos no hay cambios. En todo caso, después de la crisis viene el cambio, pero tuvo que haber un proceso para haber una crisis. Así que nadie se levanta siendo una persona diferente. En todo caso, tuvo toda una crisis que lo llevó a una determinada decisión de vida que le trajo cambios. Pero nada es instantáneo. En el mundo del crecimiento del alma, en el Tikkun Olam, en el Tikkun Nefesh, en reparar nuestra alma, no es ir a comprar un combo donde me dan la comida completita, la gaseosa, la hamburguesa y las papas fritas, sino que hay que trabajar en este mundo. Para eso hemos nacido en este mundo, que es el mundo del ocultamiento divino, es decir, Dios está, pero está oculto, y nosotros tenemos que, con sabiduría, ir viendo dónde están sus señales y dónde están sus enseñanzas.
Bueno, y esta gente en el desierto, que había visto tantos milagros y que le había pasado tan bien y que Dios los había curado, se le revelan a Moshe y entonces Moshe va y le dice a Dios, basta, me cansé, es demasiado peso para mis hombros, esto es mucho para mí. Entonces, Dios con mucha paciencia, porque Él es Dios, entonces Él está obligado a tener paciencia, conforma un Sanedrín, un grupo de ancianos, y del esplendor de Moshe, como dice el texto en hebreo, les da luz y le da nivel de profecía a 70 ancianos, más otros 2 más, Eldad y Medad, que profetizan, es decir, que hablan en el nombre de Dios al pueblo de Israel. De lo cual también vemos que una luz enciende otras luces. Siempre una luz enciende. Pero para que la luz se encienda, tiene que estar muy bien fundamentada. Porque si no, puede traer más oscuridad que buena visión. Ya vamos a ver esto. Bueno, y el otro tema, sí, pasando muy rápido por todo, porque está el tema de las trompetas, pero quiero focalizar porque quiero ir a un tema específico, es el comentario que hace Miriam sobre Moshe. Muy conocido, Moshe tomó a la mujer cushita y entonces Miriam va y le habla a Aarón. No sabemos qué le dijo Miriam a Aarón, no sabemos quién era la mujer cushita. La mayoría de los comentarios ustedes van a encontrar que era Tzípora, pero Cushita viene de Cush, Cush sería Etiopía, entonces, ¿quién podría llegar a ser? Puede ser una mujer que haya conocido antes Moshe, según el Zohar. Puede ser una mujer que haya estado con los seres Rab, con la muchedumbre que salió con Israel y Moshe se unió a ella, porque estaba alejado de Sípora en ese momento, no porque estaban peleados, sino porque estaba alejado. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una reacción divina respecto a Miriam y que Miriam termina con Sará. Y este es uno de los grandes ejemplos de la Lashon Hará. Es decir, hablar de una persona negativamente no estando la persona presente. Hablar de una persona no siempre es malo, no siempre es incorrecto. El tema es lo que digo, para qué lo digo y si la otra persona está presente o no como para defenderse. Ahí se comete la Lashon Hará. Y como ustedes muy bien saben, Dios intervino y Moshe hace una oración por la cura de Miriam, El Na, Rafa, Na, La. El Na, Señor, por favor, Rafa, cúrala, Na, por favor, La a ella. 2 veces aparece Na, por favor. Esto es interpretado de la siguiente manera. El Na, Rafa, Na es la cura en el tercer cielo sería. ¿Entienden? En el nivel conciencial, en el nivel de la mayor de la espiritualidad. Nala, por favor, a ella. Que esa cura baje específicamente a esa persona. Por eso cuando ponemos en el grupo Refuah Shelema es hacia una persona y no al global. Es hacia esa persona para que esa persona logre curar la causa de la enfermedad. La parte física ya es el efecto de la enfermedad. Todas las causas tienen un origen en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de la conciencia espiritual. Por eso, por ejemplo, cuando le iban a pedir a Yeshua, curame, él solía contestar, sea como tu fe, o de acuerdo a tu fe. ¿Qué es eso? Que a la fe de que crean en Cristo. No había Cristo, no había cristianos. No. Entonces, ¿qué es lo que estaba contestando? De acuerdo a la reparación que estás haciendo, a la desconexión que hiciste y que ahora querés conectarte, conectate con la divinidad y entonces te va a llegar la sanación. Y así se daba. Entonces, cuando tenemos algún problema de índole físico, es la señal definitiva de que algo está desconectado y algo hay que reparar en nuestra alma. Cada uno investigará en su propia vida, en su propia historia, a ver qué puede ser aquello que nos tiene de esa manera. Y, ya hablo como psicólogos,
Siempre hay una relación entre la personalidad y los efectos físicos. Siempre, siempre, siempre. Así que eso lo dejo para la introspección de cada uno. Bueno, ahora vamos al punto que les quiero desarrollar un poquito más profundo. Esto ha sido todo un panorama general que ayer lo hemos estudiado en el grupo de estudio de la Parashá semanal después del servicio de Kabbalah Shabbat. Y voy a leerles Bamidbar, Números, capítulo 9, versículos 9 y 10. Daber el Bené Israel lemor. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Bené Israel lemor. Ish ish. Ki hiema ate lenafesh. Obederech rejoká. La gen oloroteigen beasu pesach la Adonai. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquier hombre cuando estuviera impuro por cadáver de persona o que estuviera en camino lejano, ustedes o alguien de sus generaciones habrá de tener el sacrificio de Pesaj ante Adonai. Este es el segundo Pesaj que Dios lo da en el 14 de Iyar. ¿Y para qué lo está dando en el mes de Iyar? Porque en Pesaj estuvieron o en camino lejano o impurificado por cadáver. Entonces la persona no puede hacer Pesaj el 15 de Nisan, entonces Dios le da la oportunidad de hacerlo el 14 de Iyar en el Pesaj Sheni. Resulta, mis queridos, que Baderech Rejoká, en camino lejano, la palabra Rejoká tiene un punto arriba de la resh. Y eso no es algo que tenga que ver con la puntuación para conocer las vocales, sino que es un punto que se ha puesto para que el lector le llame la atención de esa palabra. Y la palabra rejoká es rejok, lejos, hei, de un lugar determinado. Pero hei también podemos leerlo como una de las letras que componen el nombre divino. Entonces, lo que estaría diciendo el texto, más allá de la impurificación por cadáver y de estar lejano del lugar donde se realiza Pesaj, les recuerdo que Pesaj se realizaba en Jerusalén, es la persona que está en un camino alejado. ¿Y quién es la persona que está en un camino alejado? La persona que comete abodazará, es decir, idolatría, o en todo caso, la persona que no ha desarrollado su espiritualidad. Esa persona, si quiere hacer Pesaj y no lo hizo en su momento porque no le interesó, puede hacerlo en el Pesaj Sheni, en el segundo Pesaj. Entonces, vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y muy recurrente, y es ¿qué hacemos con el conocimiento que vamos teniendo? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Porque, mis queridísimos, cuando ustedes se acercaron a este rabino, el 99.99 se me ha acercado diciendo, porque yo busco la verdad. Bueno, entonces, el rabino los lleva por un camino de transculturación. Los va sacando de una cultura y los va llevando a otra cultura. Y en la medida que van conociendo la cultura por la cual los impulsa el rabino a caminar, se me ocurre, porque si están hoy a la mañana y escuchándome, y estuvieron el viernes, y van a estar el sábado que viene, es que van entendiendo la Biblia, que es el motivo por el cual me están escuchando. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos con todo ese conocimiento ahora? Porque la otra cultura les va a seguir diciendo que están equivocados, que equivocaron el camino, que es incorrecto lo que dicen, que tengan cuidado de estar en una secta o con quién están. Bueno, resulta que nuestro maestro, o sea, Yeshua, ¿qué dijo vamos a tomar el texto primordial del mundo occidental respecto a qué hacer con nuestra creencia de que Yeshua es el Mesías? El más primordial de todos, ¿cuál es? La gran comisión. Mateo 28,
19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Como saben, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo es espurio, no está en los textos antiguos, es una fórmula trinitaria agregada, lo sacamos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto se entiende. Por tanto, vayan es el ir, oleg, es de alajá. Vivan la Torá y hagan talmidín a todas las naciones, a todos los hombres, no solamente a Israel, sino que se abran para que se cumplan las profecías en las cuales plantean que las naciones van a venir a buscar Torá, ¿a dónde? A Jerusalén. Enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. Shomer, guardar, shomer, es vivir las tradiciones que el maestro les enseñó a ellos, es decir, las tradiciones orales, las interpretaciones orales, cómo vivir la Torá, de acuerdo a como Yeshua le enseñó a sus discípulos. Y él promete estar con nosotros todos los días que pasen hasta el fin del mundo. El fin del mundo, es la traducción, es Tikkun Olam, hasta la restauración de todas las cosas. No es cuando venga el apocalipsis, la guerra, las persecuciones. Es hasta Tikkun Olam, hasta que todo sea restaurado. El alma del Mesías va a seguir con nosotros todos los días. Eso es válido para la generación de Yeshua y es válido para nuestra generación y es válido para todas las generaciones. ¿Por qué es así? Porque cuando Dios se manifestó a Israel en el monte Horeb y nos dio la Torá, ¿qué dijo? No solamente con ustedes he hecho el pacto, sino con los que están acá y los que no están acá. Es decir, generaciones pasadas y generaciones futuras, con todos, porque Dios se revela hoy, aquí y ahora y por siempre. Bien. ¿Y qué hacemos? Bueno, tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por ayudar. Si la persona está rejok, alejada, hay que atraerla al camino. Pero ¿cómo la vamos a traer al camino? ¿Qué vamos a ir a decirle? Cristo no es Dios. Los cristianos están todos equivocados. Tenés que vivir la ley, porque la Torá es la revelación de Dios. Entonces la persona nos escuchó 2 segundos y se fue corriendo. Tenés que guardar el Shabbat. Listo, se fue corriendo. Tenés que conocer la verdad. Lo confundimos más. Esa no es la manera. Básicamente, vivir la Torá como el Mesías la enseña, los tiene que estar llevando a conocer el Sod, los secretos de la divinidad. Entonces hay que arrancar desde otro lugar. No hay alejamiento divino que no se pueda reparar. No hay. Puede tardar más tiempo, puede tardar menos tiempo. Pero la Teshuvá, el regreso a la divinidad, está abierto siempre. Y siempre se puede. Y eso es lo esencial. Que la persona pueda conectarse con la divinidad. Porque si no se conecta con la divinidad, ¿para qué sirven los textos? ¿Para qué sirve saberse de memoria los textos? ¿Para qué sirve adoptar una cultura? Entonces, hay que guiar a la persona que se conecte con la divinidad. Fíjense ustedes que los primeros discípulos de Yeshua, lo que más le interesaba era hacer el camino lo más simple posible para que después vayan a escuchar de Moisés en la sinagoga, es decir, para que después vayan a aprender judaísmo. Y el camino más simple, el más simple, era que no cometieran idolatría, que no cometieran
derramamiento de sangre, asesinato, y que no tuvieran relaciones sexuales prohibidas por la Torá. Eso es lo que hay que guiar a la persona que se acerca. Eso es lo primero. Así de simple. Y después hay que empezar con un proceso de enseñanza para que la persona pueda empezar a comprender la Escritura. Ahora, si vamos a empezar con que Cristo no es Dios, lo primero que vamos a recibir es el rechazo del otro. Porque, ¿cómo viene programada la persona en el mundo occidental? Cristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvar el mundo y que murió por mí, y ahora yo soy salvo, y entonces Él murió por mis pecados. ¿Cuál es el fruto de esto en la persona? La seguridad que cuando venga la muerte, que suena como algo espantoso, yo voy a estar bien porque Él murió por mí y yo estoy salvo. Cuando le quitas ese discurso, se le viene el mundo abajo. Lo que podríamos hacer es mostrar que hay muchas miradas sobre Jesús, muchas miradas. Y otra manera de verlo es qué fue, qué dijo y qué hizo en ese tiempo. Y tratar de hacerle ver que lo posterior es una interpretación de acuerdo a distintas culturas. El que es niño siempre va a querer que Cristo haya muerto por su pecado, porque necesita de otro que enfrente sus propios inconvenientes. Y en esto hay que hacer un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque la sociedad occidental ha enseñado que la persona no puede libremente alcanzar la relación con la divinidad, que necesita un intermediario, llámese cura, llámese pastor. Se necesita un intermediario. Tal es así, por ejemplo, que el bautismo es con una persona que te bautiza. Sin embargo, ni Yeshua lo hizo así, ni está enseñado así en la Torá, sino que es la propia persona que es la que vive los mandamientos, que es la que se relaciona con Dios y que es la que se sumerge en las aguas, por ejemplo. En eso hay que aprender a correrse de que somos los padres espirituales de nuestros hijos espirituales y que son pobrecitos y que tenemos que guiarlos porque ellos dependen de mí. Si yo no los guío, ¿quién los va a guiar? Entonces los tratamos como que fueran hijitos. ¿Y saben lo que pasa? No los dejamos crecer. Y si nosotros conocemos algo más de la divinidad, tenemos que comprender que Tikkun HaNefesh, la restauración del alma, ¿qué es? Es crecer. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Ahora, si les enseñamos a que dependan de nosotros, ¿dónde está la libertad? ¿Y dónde está la verdad? Por eso hay una gran confusión entre guiar. El rabino guía al discípulo para que el discípulo crezca. Hay una gran confusión entre guiar y apadrinar. Yo soy tu papá, entonces yo te tengo que proteger, te tengo que dar esto, te tengo que dar, porque vos sos mi hijito. No, no. Hay que ayudar a que la persona se desarrolle por sí misma y desarrolle sus potencialidades, que todos las tenemos. Y nuestra guía es ver en cada persona qué potencial tiene y apuntalar ese potencial para que pueda crecer.
Por supuesto, nosotros estudiamos mucho la Torá, estudiamos la época de Yeshua, qué dijo Yeshua, qué significa. Tenemos todo un bagaje lógico para explicar la escritura. Sí, pero eso termina en el mundo de la lógica. También es muy importante agregarle a eso nuestra luz interior. Porque de la luz interior que tengamos es la luz que podemos compartir en la otra alma para que la otra alma se pueda encender. Entonces, más allá de nuestra postura respecto a Yeshua, respecto a las Escrituras, más allá de eso, tenemos que comprender que en la medida que nos alejamos de Dios, sufrimos. Por ende, las personas que están lejos de Dios sufren. Y sufren mucho. Y la vida se les vuelve una montaña muy difícil de subir. Ahora, si Dios nos ha dado el conocimiento, tenemos la responsabilidad de compartirlo. Porque al que tiene, se le va a pedir y se le va a añadir después. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le va a quitar. Por eso, no es bueno entrar en disputas teológicas. Es mejor dejar que la Biblia hable por sí misma. Por ejemplo, todos tenemos que sujetarnos a la voluntad divina. Sí, hermano, amén, 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 amén. ¿Cuál es la voluntad divina? Mateo capítulo 5, versículo 17. Vine a cumplir la ley y no vine a abolirla. Ah, bueno, ya vino Cristo y cumplió la ley y ahora son tiempos nuevos. No. Esto, en el momento y la época, significaba que Yeshua viene a explicar la Escritura para vivirla toda, incluido la Torá. La ley, voy a perder la gracia. No. Ese es otro tema en otro lugar. Aclarando ciertos puntos bíblicos, podemos ayudar a la comprensión de la persona. Nuevo cielo y nueva tierra. Ahora todo es nuevo. Típica respuesta de la sociedad occidental para avalar cualquier tipo de creencia y de costumbre. Respuesta frente a eso: no pasará ni una tilde ni una yud de la ley que no se va a cumplir. Palabras de Yeshua, Mateo 5. Entonces, que la persona se enfrente con la Escritura. Nada más. Después la Escritura habla por sí misma. ¿Qué es lo importante? La espiritualidad. ¿Cómo se desarrolla la espiritualidad en el otro? Más allá de la creencia, no hace falta de que el otro sea judío mesiánico. Puede seguir siendo católico, evangélico, musulmán, maometano. Acá el problema es otro. El problema es encender el alma. Después el alma va a ir sola. ¿Cómo? ¿Ustedes se piensan que cambiándolo de grupo, de religión, el alma se va a encender? Les aviso que no es así. Es más profundo. ¿Cómo? Porque Dios ya ha puesto en nosotros el árbol de la vida. Y Dios insufló en nosotros hálito de vida. El tema es nuestra conciencia espiritual, que esté despierta eso o que esté apagada. Miren, pueden ser curas, rabinos, pastores o quien fuere, pero pueden tener todavía el alma apagada. La única forma es mediante la intención de nuestros actos. Entonces, ayudar a la persona a que siempre mire la intención de sus actos.
La intención es el punto medio entre la lógica y la emoción. Y eso está más allá de cualquier estudio bíblico que puedan hacer, que es muy lindo, que refuerza, que guía. Muy bonito, muy bonito. Pero esa es la cáscara, no es la nuez. Cuando podemos vivir con una intención clara, entonces podemos conectarnos con la divinidad continuamente. Ustedes, que ya están más adelantados y avesados en este camino, a eso le suman la tefilá y la meditación. Pero ustedes están más arriba, están un grado más arriba. Aquellos que los escuchan, en algún momento, también van a poder entrar en ese conocimiento. Nosotros vamos contra la corriente. El mundo va para un lado y nosotros vamos para el otro. Por eso somos 25, 28, 30, 15, 12, 9, 8, 5, 28. Se nos acercan y después se nos van corriendo. Eso es obvio. Eso es obvio. Sin embargo, el conocimiento que todos ustedes tienen les da una firmeza en la escritura que hace que esas mismas personas después les vengan a consultar. Hoy específicamente lo nombré esto varias veces. Dios está oculto en este mundo. Justamente. Este que es el mundo de la dualidad y de las fuerzas que pujan unas contra otras, parecerían ocultar la divinidad. Con sabiduría accedemos a ese conocimiento interno de la divinidad. Ustedes están en ese camino. Piensen, cuando Yeshua murió, ni sus discípulos se quedaron con él. Ni sus discípulos. Murió solo. Su madre y María Magdalena, no sabemos qué rol cumplía María Magdalena con Yeshua realmente, y alguna otra estuvieron ahí, y a lo lejos estuvo Juan, sí, ahí que estaba con la mamá de Yeshua, pero que esto, pero que no se acercó, pero los demás se fueron todos. Y estamos hablando del Mesías. ¿Por qué? Porque cuando encontrás la divinidad en el nivel más profundo, salís del sistema. Y muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Si bien la divinidad está abierta a todos, hay distintos niveles de comprensión. Y si ustedes han llegado hasta acá y han comprendido, bueno, tienen que estar fuertes para seguir creciendo. Porque los de atrás quieren entender lo que ustedes saben, pero no pueden. Bien, ¿qué se hace con todo esto? Se comparte, se ayuda al otro, pero no desde la religiosidad, sino desde el conocimiento de Dios que tienen. Y si el otro quiere seguir creyendo que Cristo es Dios, que la Virgen María, que el Santo Padre, que las cartas de tarot, ese no es el problema. Ese no es el problema. Porque esas cosas se van superando solas. La cuestión es abrirle las puertas internas para que la persona se contacte con la divinidad. Y después, en el diálogo, se van haciendo todas las correcciones. Las correcciones
van solas. Hasta el grado que la persona quiera crecer. Hay personas que no quieren crecer y siguen en su estado de niñez espiritual. Y hay otras que pujan por salir. ¿Se acuerdan las palabras de Yeshua respecto a Juan? El reino de los cielos es para los violentos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se puede entender? Porque eso tiene de fondo un midrash que dice que el Mesías abre la puerta y el rebaño se empuja para salir de donde estaban las ovejas contenidas. Entonces, ¿quién alcanza la divinidad? El que se esfuerza, el que busca internamente, el que lo da todo, el que es capaz de quebrar sus propias creencias para ir un paso más lejos, a ver qué es. Y no se cierra pensando que sabe todo, que lo tiene todo y que no necesita nada. En una muy buena medida, todos ustedes están preparados para esto, para poder compartir. Y para poder iluminar a otras personas que tienen su espíritu muy apagado todavía. Y les vuelvo a recordar algo, por favor. No traten a las personas como que ustedes son sus guías, sus líderes, sus padres, y les tienen que solucionar todo. Le están faltando el respeto, los tratan como menos. Ayúdenlos a desarrollarse en todas las áreas de la vida. Y entonces van a ser de esos talmidim, de esos discípulos, caminantes de la Torá, como le enseñó Yeshua. Y eso va a traer luz a las personas y luz a ustedes. Por último y para cerrar, también cuando se acercaron a este camino, venían con 1.000.000 de preguntas. Y el rabino no se las contesta. Es más, las obvia. No lo dicen, pero todos se enojan. Porque les parece, porque están acostumbrados a qué? A sentarse a hablar y hablar y hablar, y qué es esto y qué es lo otro, y dale, pero lo están haciendo desde un proceso mental que no conduce a nada. Porque una pregunta te lleva a la otra y te lleva a la otra, y tuviste 4 horas hablando. Ah, ¿y qué lograste? Nada. Hasta que no se camina con la Torá, no se puede aprender en este mundo físico. Cuando uno empieza a caminar con la Torá, hay preguntas que se hacían, que eran tan importantes que ya, ¿para qué quiero saber eso? ¿Y para qué me sirve eso? O ya entendí lo otro. ¿De qué les sirva que les conteste si Cristo murió por nuestros pecados o no, si nunca vivieron Yom Kippur? ¿De qué sirve que les diga que la Trinidad es una cuestión hecha por los hombres si no llegan a comprender qué significa la unidad de la divinidad? ¿O de qué sirve que les conteste que Yeshua es el Mesías frente a la pregunta de que, bueno, si no es el Hijo de Dios, ¿quién es? ¿Un rabino nada más? Y si no tienen concepto de Mesías, ¿de qué estamos hablando? Bueno, todo eso se aprende en el proceso.
Y ahí ustedes van a tener que tener la firmeza de decir, hasta acá puedo enseñar, y después hay que dejar que la persona tenga el espacio de tener su proceso de lectura y de crecimiento. Porque si no lo ahogan y los hacen dependientes de ustedes. Y eso también es incorrecto. Hay que dar las herramientas para que la persona se desarrolle. Y ahí van a generar almas encendidas. ¿Qué es lo que hizo Aarón cuando encendía la menorá? ¿Qué es lo que nos dice la Torá para los que están lejos en Pesaj? Es decir, toda alma que está alejada de Dios puede regresar si así lo quiere. Y ustedes tienen el conocimiento y la forma de ayudarlos a conocer la intimidad de la Escritura, lo que está más oculto, lo más profundo, que es la vida interior. Shabbat Shalom para todos. Bueno, muy bien. No sé si